Hoy, en el aniversario de la muerte de mi padre, me encontraba en la casa de mi abuela, rodeada de familiares que solían ser el refugio de mis recuerdos más cálidos. Sin embargo, el ambiente se sentía pesado, cargado de algo que no podía identificar del todo. Las velas parpadeaban sobre la mesa del comedor, reflejando sombras que danzaban mientras los murmullos de los adultos llenaban el aire. Recordar a papá debería ser un acto de amor, pero por alguna razón me sentía fuera de lugar. La reunión comenzó con un toque de melancolía, todos compartiendo historias sobre mi padre, sus risas, sus enseñanzas. Mientras escuchaba, me di cuenta de que cada memoria que surgía venía acompañada de risas y lágrimas, pero algo me pinchaba el pecho. Pude notar que, en cada relato, mi nombre nunca era mencionado. Me sentía como si estuviera en una película en la que los personajes no me reconocían. Era invisible para ellos, una sombra que había dejado de importar. Él siempre decía que la familia es lo primero, comentó mi tío Javier, mientras sostenía un vaso de café humeante. El aroma del café mezclado con el de las flores frescas que habían decorado la mesa me resultaba un tanto contradictorio, la fragancia de lo nuevo contraponiéndose a la tristeza de lo perdido. A medida que hablaban, mi mente viajaba a esos días felices en los que mi padre y yo compartíamos risas, álbumes de fotos y sábados de pesca junto al río. ¿Por qué no me mencionaban? La conversación siguió su curso y yo trataba de encontrar un momento adecuado para hablar. Sin embargo, el tiempo pasaba y parecía que mi silencio se convertía en sordo. Mi pecho se apretaba con cada recuerdo que no era compartido, e incluso llegué a desear que el suelo se abriera y me tragara. Fue en ese momento que mi hija Valentina rompió el silencio que me rodeaba. Con su voz clara e inocente, actualizada por la curiosidad infantil, pronunció: ¿Y qué opinas tú, mamá? Mis amigos dicen que abuelito hubiera encantado conocerte más. Las miradas se dirigieron hacia mí. Fue como si un rayo de sol hubiera atravesado la oscura tormenta que se cernía sobre mi cabeza. Pero, a la vez, sentí que el aire se volvió espeso. Hubo un instante de pausa, un vacío en el sonido que hacía eco alrededor de la sala. Mi nombre, dicho con la vulnerabilidad de mi hija, resonó tanto que despertó algo que había estado dormido en esta sala. Es cierto, mamá, ¿por qué no cuentan historias de ti? Valentina continuó, sin entender del todo la carga emocional de sus palabras. La audiencia, compuesta por mis tíos y primos, pasó de miradas vacías a unos rostros que por primera vez parecían valorar mi presencia. Pero la incomodidad era palpable. Los murmullos comenzaron a crecer, como un mar en agitación anés, solo que, a veces, las cosas no son como parecen, dijo mi prima Andrea, mirando hacia el suelo. Evitando mis ojos, algo en su voz me hizo remeterme a un rincón sombrío de mi mente. ¿Qué quería decir con eso? La pregunta se dibujó en mi mente, como un amanecer a través de la niebla. Había sombras en nuestra historia familiar, secretos que ni siquiera sabíamos que existían. La atención volvió a mí. Un torrente de emociones inundaba el aire a mi alrededor. Sentí el impulso de hablar, de romper el ciclo de silencio que parecía envolver a nuestra familia. Hoy no es solo un día para recordar a papá, es también un día para hablar sobre cómo todos nosotros hemos cambiado desde que se fue. Murmuré, mi voz temblando. Las palabras se deslizaron por mis labios como un susurro que pedía respuesta. Pero el silencio persistió. Se sentía como un muro que necesitaba ser derribado. ¿Por qué ellos temían hablar sobre mí? ¿Qué verdades incomodaban a la familia? Iba a encontrar respuestas. Tenía que encontrar respuestas. Antes de continuar con esta revelación sorprendente, un rápido aviso para ti que acompañas nuestras historias. El YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que asegúrate de estar todavía inscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, volviendo al momento crucial, la mirada preocupada de mi madre, a la par que todos evitaban conversar sobre mí, me enfurecía y me llenaba de curiosidad. Lo que había comenzado como un día de recuerdos estaba convirtiéndose en la chispa de una tormenta. ¿Qué secretos estaban dispuestos a ser revelados?
La atmósfera se tornó tensa. Si mi voz había conseguido romper el hielo, ahora debía encontrar la valentía para desenterrar los ecos del pasado. Lo que vendría después pondría a prueba no solo mi lugar en esta familia, sino el lazo que compartíamos. ¿Podría mi hija y yo cambiar la narrativa de nuestra historia familiar? A medida que las velas se apagaban lentamente, me preguntaba qué verdades ocultas esperarían ser reveladas. Hoy nos encontramos reunidos en la casa de mi abuela, en un día que debería ser solo de recuerdos y amor, pero mi corazón se siente pesado, casi como una piedra dentro de mi pecho. Las velas parpadean suavemente en la mesa del comedor, creando sombras danzantes que parecen burlarse de la melancolía que nos rodea. La fragancia del incienso se mezcla con el olor a café recién hecho, y las risas de los adultos parecen ecoar en la distancia, mientras yo me siento cada vez más aislada, como si fuera una figura en una pintura, perdida en los colores vibrantes que no me reconocen. Era un hombre excepcional, dice mi tía Mariana. Su voz, tranquila pero cargada de nostalgia, siempre tenía una historia que contar, siempre una broma a mano. Su verbo hace eco, pero su mirada nunca se fija en mí. Mis músculos se tensan, cada palabra arde, como si cada memoria compartida fuera un dardo que se dirige a mí. ¿Y qué pasa con los momentos que compartimos juntos? Conmigo, pienso, pero me quedo callada, como si hubiera perdido a todos los que alguna vez amé, y, al parecer, ellos no notaron mi ausencia. La conversación alterna entre risas y lágrimas, pero yo me siento atrapada en una burbuja, incapaz de ser parte de este ritual de recordación. Las cosas como son. A veces nunca sabemos lo que importa hasta que lo perdemos, murmura mi primo Carlos, y por un segundo me pregunto si él realmente tiene idea del dolor que me causa no pertenecer a estas historias. Me acerco lentamente, con estrépitos y nerviosismo. Quisiera que me recordaran también, digo apenas alzando la voz. Todo se detiene, como si el tiempo se hubiera congelado. Las miradas se dirigen hacia mí. Es un instante que me arrebata la respiración y transforma la sala en un extraño juego de miradas. Por favor, cuenten algo sobre mí. Yo también fui parte de su vida. Añado, mi voz apenas un susurro, pero cada palabra pesa como plomo. Todo se torna aún más pesado cuando escucho a Valentina, mi hija, romper el silencio con su inocente curiosidad. ¿Por qué no cuentan historias de mamá? Su voz brilla como un rayo de luz atrapado en un túnel oscuro. De repente, todos se dan la vuelta hacia ella, y su pequeño rostro demuestra confusión. Ella era una parte importante de la vida de abuelo. Las palabras de Valentina caen como piedras en un lago tranquilo, creando ondas en la superficie tensa del momento. Me siento atrapada entre la incomodidad de aquellos que me rodean, que ahora parecen mirarme con nuevos ojos. Quizás deberíamos hablar más acerca de tu madre, dice mi prima Andrea con un tono que oscila entre la duda y la esperanza. Pero su mirada decae, como si temiera que al mencionarme se abrirían viejas heridas que estaban perfectamente suturadas. La tensión se incrementa, el aire se siente cargado de secretos no dichos. Mi mente comienza a divagar, recordando esos días en los que mi padre y yo compartíamos momentos. Recuerdo el aroma del mar, nuestras manos llenas de arena, risas incontrolables mientras buscábamos conchas. ¿Por qué esos momentos no estaban presentes en estas reflexiones? Mi pecho se aprieta de nuevo. Hoy no se trata solo de recordar a papá, se trata de hablar de lo que hemos vivido todos juntos. Murmuro de nuevo, esta vez con un poco más de firmeza, pero el silencio que se apropia de la sala es ensordecedor. Noto la tensión en el aire, como si todos tuviéramos miedo de tocar un tema espinoso. Las dudas se asoman, las vibraciones incómodas de una verdad que permanecen ocultas. ¿Qué está pasando aquí? Mi mente se inunda de preguntas, pero no sé por dónde empezar. Es solo que a veces no sabemos cómo hablar de cosas que duelen. Interrumpe mi madre, con su mirada envuelta en lágrimas. Sus palabras son como un hilo que intentan conectar historias rotas, pero la fragilidad de su voz también me asusta. Un silencio pesado se apodera de nosotros una vez más. La angustia crece en mi interior y siento que necesito sacar a la luz eso que todos evitan. Hoy deberíamos honrar a papá hablando de todos nosotros, incluidos los momentos que compartimos. Digo con determinación, sintiendo que debía ser valiente. Al final de la mesa, alguien susurra: ¿es complicado?
¿Complicado? Todo parece complicado cuando se ignoran las verdades. En ese instante, decido que no me quedaré callada esta vez. La curiosidad por saber lo que hay detrás de estas sombras me consume. Con la sombra de la incertidumbre acechándome, vuelvo a mirar a Valentina. Su rostro es un reflejo de esperanza y emoción, mientras ella observa cada mover de la familia. ¿Tendré la fuerza para abrir este camino que todos parecen temer? Las velas están a punto de apagarse. ¿Qué descubrimientos esperan en las sombras mientras la verdad se asoma desde el fondo? A medida que la tensión continúa llenando la sala, me pregunto si estaré lista para enfrentar lo que pueda emerger de la oscuridad. ¿Seré la dueña de mi propia historia? Así que, quédate con nosotros, porque la próxima revelación podría cambiar todo lo que creías saber sobre nuestra familia. Los secretos están a punto de salir a la luz. Hoy es un día especial, uno que debería estar repleto de amor y memorias sobre mi padre. Sin embargo, mi corazón siente como si una pedra pesada se alojase em meu peito. Estamos reunidos na casa da minha avó, onde as velas tremeluzem suavemente à mesa do jantar, criando sombras que parecem dançar e zombar da melancolia que rola no ar. O cheiro de incenso mistura-se com o aroma do café fresco, enquanto risadas distantes ecoam entre os adultos, mas eu me sinto isolada, como um quadro perdido, cercada por cores vibrantes que não me reconhecem. Era um homem excepcional, diz minha tia Mariana, com uma voz tranquila, mas carregada de nostalgia. Ele sempre tinha uma história para contar, uma piada na manga. Suas palavras ecoam na sala, mas seu olhar nunca se volta para mim. Cada frase é como um dardo que me atinge, fazendo meu corpo se tensionar. E o que acontece com os momentos que vivemos juntos? Comigo fico pensando, mas a voz que deveria reivindicar minha presença permanece presa na garganta, como se tivesse perdido todos que já amei, e aparentemente eles não notaram minha ausência. A conversa flutua entre risos e lágrimas, enquanto eu me sinto cada vez mais presa em uma bolha, incapaz de participar desse ritual de lembrança. Às vezes, nunca sabemos o que é realmente importante até que o perdemos, murmura meu primo Carlos. E por um instante, me pergunto se ele tem alguma ideia da dor que me causa não pertencer a essas histórias. Com um tremor nas mãos, me aproximo lentamente. Eu gostaria que também se lembrassem de mim, digo, quase num sussurro. O tempo parece parar. Todas as olhares se voltam para mim. É um momento de silêncio que me arranca a respiração, transformando a sala em um campo de batalha de olhares. Por favor, contem algo sobre mim. Eu também fui parte da vida dele, acrescento. Minha voz mal acima de um múrmulo, mas cada palavra que saía de meus lábios pesa como chumbo. O peso da situação aumenta quando ouço minha filha Valentina quebrar o silêncio com suas palavras inocentes. Por que não contam histórias da mamãe? Sua voz brilha como um raio de luz em um túnel escuro. Todos se viram para ela, e seu pequeno rosto demonstra confusão. Ela era uma parte importante da vida do vovô. As palavras de Valentina caem como pedras em um lago calmo, criando ondas na superfície tensa do momento. Agora, me sinto presa entre a tensão do que aqueles ao meu redor esperam e o que eu anseio que seja dito. Talvez devêssemos falar mais sobre sua mãe, diz minha prima Andrea com um tom que mistura dúvida e esperança, mas sua expressão se desmorona em um silêncio que tise ansiedade. Minhas memórias ganham vida em flashes, lembrando aqueles dias de sol à beira-mar com meu pai. Posso sentir o cheiro do mar e a areia entre meus dedos, rindo enquanto procurávamos conchas. Por que esses momentos não são mencionados? Meu peito aperta com a indignação. Hoje não se trata apenas de recordar papai, mas de falar sobre tudo o que vivemos juntos. Murmuro, ganhando um pouco mais de firmeza na voz. Mas ao pronunciar as palavras, o silêncio que se estabelece é ensurdecedor. A tensão no ar é palpável, como se todos temessem abordar um assunto espinhoso. O que está acontecendo aqui? Minha mente se enche de perguntas sem respostas. Às vezes, é difícil falar sobre o que dói, interrompe minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas. Suas palavras soam como um fio de conexão tenuemente tecido entre as histórias que nos dividem, mas a fragilidade de sua voz também me assusta.
mas silêncio pesado se instala no ambiente. A angústia borbulha dentro de mim, e sinto que preciso expor isso que todos tentam evitar. Devemos honrar papai, falando de todos nós, incluindo os coletivos momentos que compartilhamos, reafirmo com determinada coragem. No fundo da mesa, alguém murmura: é complicado. Complicado. Tudo é complicado quando se ignora a verdade. Nesse instante, uma decisão toma forma dentro de mim. Não serei silenciada novamente. O desejo de descobrir o que está escondido nessas sombras cresce a cada segundo. Olho novamente para Valentina. Seu olhar reflete esperança e emoção, enquanto seu mundo observa os adultas. Terei coragem para abrir esse caminho que todos parecem temer? As luzes da vela estão começando a diminuir. O que mais pode ser revelado enquanto a verdade emerge das sombras? Continuo me perguntando enquanto a tensão invade o ar. Estarei pronta para enfrentar o que quer que surja da escuridão? Será que serei dona da minha própria história? E assim, fique conosco, porque a próxima revelação pode mudar tudo o que você acreditava saber sobre nossa família. Os segredos estão prestes a ser revelados. Hoy, en el aniversario de la muerte de mi padre, me encuentro nuevamente en la casa de mi abuela. El ambiente es familiar pero pesado. La sala está decorada con velas que parpadean suavemente, proyectando sombras que parecen flotar en el aire, como si estuvieran a punto de contarnos algo que hemos olvidado. Mis familiares conversan, recordando a papá, sus historias, sus risas, pero yo solo siento un vacío, como si una parte de mí hubiera sido borrada de sus recuerdos. Siempre traía una sonrisa, ¿no? Como la primera vez que fuimos a pescar juntos, dice mi primo Luis, y mi corazón se agita. Pero lo que me duele no es el recuerdo, sino el hecho de que yo no esté presente en esas historias. No mencionan mi nombre, ni una sola vez. ¿Es que me han olvidado? Me acerco a la mesa, cada paso un eco de nerviosismo. Estoy a punto de compartir algo, tal vez abrir mi corazón, pero las palabras se quedan atrapadas en mi garganta. En ese momento, la voz clara e inocente de mi hija Valentina corta el aire como un cuchillo. ¿Y tú, mamá? ¿Por qué no cuentan historias de ti? Las miradas de mis familiares se vuelven hacia mí. Es como si hubiera lanzado un hechizo, un rayo de luz que ilumina por primera vez mi existencia en este espacio. Pero a la vez, siento que el aire se espesa, que la tensión es palpable, es solo que a veces las cosas no son como parecen. Murmura mi prima Andrea, evitando mis ojos. ¿Qué ocultan? Antes de que pueda formular más preguntas, la atmósfera se vuelve cada vez más tensa. Hoy no es solo un día para recordar a papá. Es un momento para hablar de cómo todos hemos cambiado desde que se fue. Digo con un hilo de voz, mi corazón latiendo con miedo y esperanza. Mis palabras parecen caer en un silencio ensordecedor. Ellos no saben cómo responder. La curiosidad me impulsa. ¿Qué secretos están escondidos aquí? Mi mente rueda con las preguntas. Justo cuando el silencio parece eternizarse, la mirada de mi madre se cruza con la mía, llena de miedo. Un deseo voraz de descubrir lo oculto crece dentro de mí. Pero, ¿estaré lista? La reacción de Valentina despierta algo en mí, un destello de valentía que quiero abrazar. Debemos hablar sobre todos nosotros, repito, convencida esta vez, con las velas parpadeando. Ahora estoy más cerca de descubrir lo que realmente hay bajo la superficie. ¿Pero seré capaz de confrontar la verdad que se cierne en las sombras? ¿Están listos para escuchar? Así que te invito a quedarte con nosotros, porque lo que sigue puede cambiar todo lo que creías saber sobre nuestra familia. Los secretos están por revelarse. El corazón me late con fuerza mientras miro a mis familiares. Todos los rostros cargados de historia y secretos. Hoy es el día de recordar a papá, pero también es momento de hablar de mí, de lo que he vivido y lo que he sentido. Pronuncio, mi voz temblando pero decidida. La tensión se corta en el aire, como un hilo delgado que puede romperse en cualquier momento. Valentina, con sus ojos grandes e inocentes, me observa con atención. ¿Por qué no cuentan las historias de ti, mamá? Su pregunta resuena, y en un instante me siento como el centro de un universo que se había olvidado de mí. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil olvidar que enfrentar. Respondo,
sintiendo que cada palabra pesa como una piedra. Mis primos intercambian miradas nerviosas, como si se sintieran expuestos. Sabemos que dolía, pero nunca fue nuestra intención. Balbucea mi prima Andrea, mas yo no puedo permitir que esto se quede sin aclarar. No se trata solo de ustedes, es de mí también. Tengo mi propia historia, mis recuerdos que son tan válidos como los suyos. Las velas parpadean, y la sala se sumerge en un silencio denso. La expectativa es palpable. Entonces, mis ojos encuentran a mi madre de nuevo. Todos debemos ser parte de esta memoria. Este es un tiempo de sanación, un momento para unir lo que ha estado roto. El ambiente se llena de tensión, pero también de esperanza. Respiran profundo, algunos se limpian los ojos, otros asienten lentamente. Tal vez deberíamos escucharte, dice mi madre, por fin rompiendo su silencio. Lo que sigue podría cambiar el rumbo de nuestras historias familiares. Así que, si quieres ser testigo de esta revelación, asegúrate de suscribirte y darle un like al video. No querrás perderte lo que está por venir. Los secretos están a punto de salir a la luz. Nos vemos en el próximo capítulo.